bueno, sí, muy conmovedor el caso de Julieta, indudablemente, sobre todo porque se logra apreciar en este caso las limitaciones y los obstáculos que pone el Poder Judicial para que las mujeres en situación de vulnerabilidad puedan gestionar algún modo de denuncia o de proceso, ¿no? Pero particularmente lo que me parece que va a tener como mayor resonancia este caso a lo largo del tiempo también, vamos a ver cómo llegamos a la condena, ¿no? Porque viene difícil a ver qué va a pasar. La Fiscalía ha solicitado 20 años y una preventiva, ¿no? Una detención inmediata, así que parecería que está un poco tomándolo en serio, pero más allá de eso, digo, interesante destacar esto de los delitos contra la integridad sexual cometidos en el contexto de los vínculos de cercanía, de convivencia, ¿no? Que a veces quedan invisibilizados, sobre todo porque quizás se destaca más o la violencia física, que hace mucho ruido, digamos, pero esto creo que va a ser un antes y un después, ¿no? A partir de esta denuncia que es tan notoria y tan pública y que es una situación que viven infinidad de mujeres. 5 años, no, muy rápido no es, le llevó 5 años llegar a juicio. A lo que voy a esto de la cantidad de años, digo, porque si ustedes recuerdan, en los primeros 6 meses, ella toma estado público. Julieta es un caso paradigmático porque aparte es una privilegiada, ha contado con micrófonos, cámaras y está hablando hace 5 años. Y así todo, ha recibido amenazas de muerte, ¿no? Ha sido hostigada de todas las formas y el Poder Judicial estuvo ninguneando su denuncia y su reclamo, ¿no? Cuando también reclamó por sus hijos que estaban sufriendo maltrato de todas las formas. Entonces fue un caso tan visible, tan notorio, una persona tan conocida que uno dice, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿qué le espera a la mujer NN o a la que está respaldada por una orga, pero que ya sabemos cómo trabajamos con las orgas, ¿no? Siempre a los costados, porque no sabemos si no se transforma en un boomerang y se nos viene encima, esto del scratch y esto, ¿no? Bueno, y vayan a la justicia antes de hablar. Y bueno, cuando vamos a la justicia pasa esto. Y de hecho, todos esos programas sea de dependencia privada, de orgas, asociaciones o mismo del Estado, cumplían un rol de auxiliares de la justicia, digamos, porque acceder a la justicia siempre es difícil. Entonces, estos puentes que podíamos tender en el marco de esas políticas de cuidado, prevención y erradicación, que no es una palabra que me guste porque parece que estamos sacando un yuyo y no se trata de eso, de verdad funcionaban y con muchas limitaciones, obviamente, porque estamos hablando de mecanismos contraculturales, ¿no? No es una vía liberada de obstáculos para hacer este trabajo. De haber desaparecido, de hecho, bueno, la disminución en la cantidad de operadoras que atienden los servicios telefónicos, que también era una puerta de entrada muy importante, ¿no? Para mujeres que ni siquiera pueden llegar hasta un lugar a consultar, o no saben dónde ir, pero sí pueden retener un número de 3 dígitos, llamar, ser asistidas, contenidas, llamar más de una vez, ¿no? Y no todo también es objeto de denuncia, ¿no? Porque no valga para hacer denuncia, sino primero que bueno, que vivir en democracia es vivir en estado de derecho, estamos viviendo en estado de excepción, yo la verdad no me voy a hacer la tonta con eso, porque si no se están cumpliendo leyes vigentes realmente, y que surgieron de luchas populares, luchas feministas, luchas por los derechos humanos, y que garantizaban el bienestar, la inclusión y la habilitación a la palabra, bueno, ahí estamos cortándole algunos brazos y piernas a la democracia. Entonces, bueno, el costo lo pagan estas personas que nos nombraste, ¿no? Ya sea los colectivos más vulnerados, tenga que ver con la violencia, tenga que ver con la discapacidad, tenga que ver con la enfermedad, ¿no? Con la pobreza, ¿no? Las situaciones de calle, bueno, ni hablar. Volviendo a lo que hoy, bajo el marco normativo de nuestras leyes, se llaman delitos contra la integridad sexual, cuando pasa a ser algo posible de denunciar, tiene que ver también con el proceso de esas personas, ¿no? Cuando las personas están disponibles o en condiciones de poner esto en estado público, en estado jurídico. Y eso a veces de verdad es inviable para la persona, ¿no? Porque la justicia no le va a hacer lugar, ¿no? Acá aparecen como otros obstáculos subjetivos propios del trauma, propios de los entornos, propios de lo que la cultura va como condicionando y estigmatizando en esas víctimas o sobrevivientes. Yo trabajo particularmente con sobrevivientes y bueno, esto que ya aprendimos de cada uno denuncia o habla o dice cuando puede, bueno, la verdad que adquirir ese poder, influía mucho, ¿no? Esto de que la ESI estuviera funcionando porque es la habilitación de la palabra, nada más ni nada menos. Pero pensando no solo en las niñeces y adolescencias que tenían o contaban o siguen contando, porque los profes y las maestras y los maestros estaban ahí disponibles antes de que surgiera la ley, ¿no? La ley les dio mucho respaldo, mucha herramienta, mucho recurso, ¿no? Mucha estrategia. Pero sigue habiendo en las escuelas personas disponibles y abiertas a escuchar. Pero ¿qué pasa con esas personas que crecen, ¿no? Y ya las consideramos sobrevivientes porque no están en el entorno opresor o no están siendo victimizadas por un depredador y tienen que hacer un caminito muy difícil, ¿no? Para llegar a pensarse como denunciantes
o como personas que pueden ser activismo con esto, solo contando sus historias o solo transmitiendo sus logros. De verdad se hace muy difícil cuando una sociedad está tan vapuleada en este momento, sí, por esta derecha tan recalcitrante y dura, ¿no? Bueno, pero suponer que las políticas neoliberales no van a venir a taparnos la boca, a amordazarnos y a darle voz a quienes quizás antes se reservaban un poco, ¿no? De criticar o decir algunas cosas. Porque digo, observamos claramente como algunos se atreven a tener comentarios misóginos, comportamientos sexistas, que uno dice, pero ¿cómo? En público, delante de un micrófono, en una cámara. Pero digo, el backlash existe desde hace un montón de años y lo activan estos eventos, porque parece un evento aislado. No, es el evento que permite que todo lo demás emerja, ¿no? Ustedes piensen que nosotros... la ley, la primera, la viejita ley nacional de protección contra la violencia doméstica, o así se llamaba, ¿no? Doméstica, no, familiar, no, ni siquiera doméstica, decía violencia familiar. Esa fue posterior a la ley de Apadeshi, ¿no? Claro. Que es el grupo de abogados, y bueno, no quiero hacer referencia a nadie más, que apoyan estos emergentes, ¿no? Entonces, así como nosotras crecimos, nos armamos y fuimos elaborando estrategias de protección y sobre todo de legitimidad de los delitos, bueno, la contracara también va encontrando estrategias y formas de imponer su discurso violento, discriminatorio y, por supuesto, descalificatorio, ¿no? Y después que ya sabemos, hubo cambios digitados políticamente, hubo cambios de conducción, hubo cambios de editorial, ¿no? Entonces se dedicaron estos medios más carnívoros que están disponibles para esto, y no nos olvidemos que presentaron en el Senado de la Nación un testimonio anterior de una niña a la que la pusieron delante de un micrófono para que diga que había mentido, y después presentaron al hijo mayor de Andrea, también para que haga lo mismo, ¿no? Entonces hay una manipulación claramente política y perversa de estas cuestiones, que son, insisto, muy complejas y muy porosas, ¿no? O sea, le entra por muchos agujeritos, le pueden entrar estos aires, porque no es lineal, es un delito. Estamos hablando de delitos incestuosos, ¿no? Entonces estamos hablando de algo que de verdad no solo nadie quiere hablar, sino que en cuanto lo pueden derribar, lo van a derribar, ¿no? Sí. Digo, porque tanto las orgas o la subjetividad de los individuos, ¿no? Activistas, militantes, como nos querramos denominar, que veníamos haciendo un trabajo intenso y sostenido, nos ha quebrado todo esto también, ¿no? Porque yo me quedaba en esto que vos decías, Inés, como no podemos, bueno, hay un estado contemplativo, primero porque arrasó con todo, con un montón de mecanismos que nos daban sostén, que nos daban telón de fondo, después porque la pobreza aumenta, porque el dinero no alcanza, porque hay que trabajar de estajo, y muchos de los trabajos que hacían las orgas eran ad honorem, y mucho de lo que hacen las activistas es ad honorem, ¿no? Entonces eso también se va a debilitar, y el miedo, porque todo esto impone miedo, lo que traía la compañera, ¿no? Es decir, amenazas de bomba, ¿cuánto hace que no escuchamos esa barbaridad? ¿No? Entonces todo esto genera intimidación, o sea, nos sentimos intimidados. Entonces habrá quien tiene más fortaleza, más consistencia y más convicción para seguir desde la palabra y la acción, pero hay personas que se repliegan. Y también hay que ser tolerante con eso, ¿no? Y respetar que no todos estamos con la misma disponibilidad para poner el cuerpo, ¿no?